Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del arquitecto Gustavo Lara. Recientemente, en el canal 27 de Triste Recuerdo para mí, el canal, vimos al arquitecto Gustavo Lara y nos dio la impresión, por lo que estaba hablando, de que era una persona muy cercana a las actividades de la Cruz Roja, tanto internacional como nacional. Trataba unos temas con una propiedad que le pedimos al arquitecto que estuviera con nosotros para hablar de los riesgos. Tuvimos ahora mismo un operativo de Semana Santa y tenemos un problema del 911 que necesariamente nosotros debemos de hablar de ello, porque el 911 es un organismo compuesto por varios organismos. En la Cruz Roja, después de la muerte de la doctora Ligia Leroux, mi amiga, uno no conoce realmente en manos de quién ha quedado la Cruz Roja. Pero yo quisiera aprovechar al arquitecto Lara para que nos diga realmente en el mundo cuál es la función de esa institución que mundialmente todas las naciones la han aceptado como un organismo que inclusive en países islámicos que no usan la cruz, usan la media luna, pero es la Cruz Roja. Realmente, ¿cuál es el elemento que ha hecho que se haya universalizado en países de izquierda, en países de derecha, en países islámicos, en países cristianos, en todo? ¿Cuál es el elemento que ha hecho que se respete tanto los principios de la Cruz Roja? Muy buenos días a todos. Gracias, arquitecto. Y a todo el público que nos sigue. Realmente la razón de ser de la Cruz Roja es la humanidad, el ser humano. El ser humano. Hasta el 1860, 63, digámoslo así, un herido en una batalla era un muerto. O sea, nadie se preocupaba por la persona que había sido herida o afectada, o que los efectos de la guerra arrasaran con cualquier persona. O sea, la preservación, digamos, de la vida humana, el respeto a la dignidad humana, era un asunto que no se concebía. Los ejércitos se enfrentaban frente a frente y el que perdía menos vidas, ese ganaba, sin importar la magnitud de los daños. Precisamente Henry Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja, es un comerciante suizo que se topa en su camino hacia Italia con una batalla, una guerra. Los recuerdos de Solferino, él los relata luego, el drama que se vivía al pasar por una batalla con tantos heridos y tantos afectados. Y ese libro que él escribió, El recuerdo de Solferino, motivó a que actores claves del mundo se sentaran en Ginebra, y estoy hablando de los generales, principalmente eran países enfrentados en la guerra, para saber que en la guerra todo tiene que haber un límite. Y se aprobaron los convenios de Ginebra, los primeros convenios de Ginebra, que perseguían, digamos, declarar que un herido no era un combatiente, que había que hacer un alto en un momento determinado para retirar los heridos de cualquier Que el herido dejaba de ser combatiente. Inmediatamente hay un herido, un combatiente. Eso no ocurría con el prisionero, sino con el herido. Bueno, en ese momento comienza con el herido, porque ya el herido se le atiende, aunque una vez curado sea un prisionero. Pero no es un tema de que si fue herido ya lo eliminé. Usted no puede atacar civiles. Vemos el conflicto que hay ahora en la Franja de Gaza, porque Israel atacó a un grupo de personas que no se identificaron o que él no pudo identificar, y eran trabajadores humanitarios. Sí, pero ¿cómo logró, arquitecto, la Cruz Roja
trazar un muro de contención que difiere totalmente la razón de la guerra de los efectos de la guerra. Por ejemplo, tú no ves que la Cruz Roja hace un llamado a la paz, sino que pide que se respete a un herido, que pide que se le dé, pero no se mete en el tema político y no dice, la guerra está rechazada total, no se mete en eso, solamente deslindó. ¿Por qué? Porque parece que ese era el precio de la imparcialidad. No, lo que pasa es que originalmente quienes discuten el tema son líderes militares. Un general estadounidense, es un general británico, uno francés, quienes se reúnen los 5 grandes en Ginebra, que motivan al tema, es eso, realmente, y la labor importante de la Cruz Roja pasa con todos los ejércitos del mundo. O sea, tú puedes educar y preparar, hoy aquí hay una escuela de derechos internacionales humanitarios, que es lo que promueve los convenios de Ginebra, en el Ministerio de Defensa. Eso existe. En todos los Pero ejércitos. el derecho internacional humanitario. Ese derecho internacional humanitario es el que rige todo eso, qué se puede y qué no se puede hacer. No, al principio eran los heridos, pero luego fue que no se pueden usar bombardear los patrimonios históricos, que no se puede bombardear posiciones civiles. O sea, hay una serie de convenios y protocolos adicionales que completan ahora mismo esos convenios de Ginebra, y son de aceptación general. Yo recuerdo que decía, no sé si fue el programa que usted vio, en el programa La Utopía, Riesgo Cero, que yo conduzco ahí, que a mí me parece que nosotros no entendemos claro la situación de Haití. O sea, cuando hay vandalismos, cuando hay gente que no conoce esos límites que establece el convenio internacional, los convenios internacionales humanitarios, entonces la gente no respeta. O sea, si el grupo militar que está ahí no acepta eso, comete crímenes de guerra y temas que son sancionados por la humanidad. Y que me luce que a lo mejor, en el marco de toda la situación de crisis que vive Haití, y que todo el mundo critica a Guy Philippe, puede ser que Guy Philippe sea parte de la solución, no parte del problema. Porque en el 2004, cuando Guy Philippe derrocó a Aristide y ocupó el aeropuerto de Puerto Príncipe, llegó un momento en que había un dominio total y Aristide estaba acorralado en un lugar determinado. Y yo recuerdo que tuve que acudir al presidente de la República para atender un llamado que me hacía un miembro de la Cruz Roja Internacional, que tenía a familias y jóvenes y mujeres atrapadas en Haití y había que evacuarlo, y me pedía que yo le ayudara con ambulancias. Yo le dije, imposible, si tienen el aeropuerto tomado, para poder subir a Pétionville en esa época había que pasar por Croix de Bouquet, y si tú tenías el aeropuerto no puedes subir a Puerto Príncipe. Hoy se puede, pero en esa época no se podía. Y él me dijo, no se puede. ¿Cómo? Con unos helicópteros, yo puedo conseguir unos helicópteros del gobierno para apoyarte. Me dijo, no se puede, porque son helicópteros militares y los rebeldes lo pueden atacar. De todas maneras, yo me reuní con el presidente Hipólito Mejía en ese momento, a pesar que el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, no quiso atender mi llamado, y él entendió la problemática, que había que brindar asistencia humanitaria para rescatar a todo el personal no priorizado que estaba en Haití. Y nosotros pudimos hacer una operación, aunque al principio Felipe Donoso, que era ese delegado internacional de la Cruz Roja en Haití, me dijo que no se podía. Llegó un momento en que me llamó a las 3 de la mañana preguntándome que dónde estaban los helicópteros. ¿Qué pasó? No, están tiroteando todo alrededor de donde estamos nosotros y no sé si llegamos a la mañana. Y yo, que había tenido ya los contactos del presidente y la autorización para los helicópteros, llamé a la Embajada Dominicana de Haití, me comuniqué con el encargado militar que estaba ahí y coordinamos que ellos pudieran entrar a la embajada a esa hora, a las 3 de la mañana, que estaban cerca y era posible. Y a partir de las 6:30, desde que salió el sol, pudimos hacer la evacuación de ese personal
rescatarlo en una acción que fue sin precedente, digamos, en ese momento, que facilitó que la República Dominicana fuera el puente para preservar la vida de esas personas afectadas. Y me dice a mí, yo no estaba allá, pero conociendo después la Cruz Roja, porque quizás soy el único dominicano en vida, o el único que está vivo todavía, miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de la Cruz Roja. O sea, durante 8 años fue miembro de ese órgano, que es el órgano mayor de dirección de la Cruz Roja en Ginebra. Y conociendo ahora cómo funciona todo, el de la Cruz Roja Internacional tiene que tener contacto con todo el mundo, saber quién está preparado, quién no. Y para que esos helicópteros volaban, tenía que tener la anuencia de los rebeldes y la anuencia del presidente Aristide. Y de hecho, pudimos evacuarlo sin que hubiera ningún incidente. Y en un momento se mandó a parar la operación cuando ya habíamos como 8 vuelos, que decidimos apiarlos en Jimaní, no traerlo a Santo Domingo primero, para poder hacer la mayor cantidad de vuelos posible. Y me dice Félix, bueno, es que el presidente le dijeron, no lo deje salir, porque son sus escudos, son la gente que lo van a defender. Si él deja salir a todos esos delegados internacionales de Haití, Guy Philippe podía perfectamente, sin condena internacional, atacar y ocupar todo Pétionville. A mí me luce que de lo que hay, de los rebeldes que hay en Haití, la única gente que tiene el conocimiento de derecho internacional humanitario, porque fue formado como militar y como policía, me dice que ya en el 2004 dominaba eso. A lo mejor lo que conviene es que gente con esa formación se siente en la mesa, porque lo que falta en Haití son interlocutores. Nosotros en Dominicana, nosotros no somos la solución de Haití, pero no hay solución sin nosotros. O sea, el mundo entero tiene todos los recursos disponibles, pero sus propias normas de seguridad les impiden entrar en contacto con la situación haitiana. Y usted no puede resolver Haití sin estar en contacto con la solución Haití. No hay solución a los problemas de Haití sin República Dominicana. No, porque no pueden. ¿Y qué se supone nosotros podemos aportar? El 50% de lo requerido. Y eso lo ponemos nosotros solamente con poner a disposición de todos los actores nuestra capacidad, nuestro conocimiento y la logística de nuestro territorio. Por ejemplo. ¿Qué implica eso? ¿Campamento de refugiados? No, para nada. Implica que los franceses que quieren ayudar, que los ingleses se pueden sentar con nosotros acá, y que nosotros podemos convocar aquí a líderes haitianos que viven aquí en el país y que están comprometidos con la solución de allá, y que hoy viven aquí cerca de donde estamos nosotros. Más de 10.000 líderes haitianos viven alrededor de nosotros ahora mismo. Y esa gente quisiera vivir en Haití, pero no hay condiciones. Entonces hay que sentarse y ver cuál es la tarea que hay pendiente para que ellos puedan liderar el proceso de consolidar lo que hace falta en Haití. Si Haití tiene seguridad, si Haití tiene salud, si Haití tiene medios de vida, Haití se reencuentra, porque Haití nació de las cenizas. En el 1804, la rebelión haitiana, que fue conducida por gente que había estado aquí como esclavos, tuvieron que destruir todas las propiedades que habían en Francia, porque Napoleón dijo en Europa que los derechos humanos que declaraban a los hombres libres e independientes y que nacían libres, eso era ya en Europa, pero que aquí no. Aquí no, porque aquí esa era la riqueza de los imperios. Entonces eso indignó a esos líderes haitianos y quemaron todo. Y los que sobrevivieron se fueron a establecer a Nueva Orleans o se fueron a establecer a Cuba. Y eso, hay una historia. ¿Y ese rol que usted entiende podría jugar República Dominicana? Ninguna otra nación de la zona lo puede... Porque no tiene territorio. Quisieran, Jamaica quisiera, lo quisiera Cuba, lo quisiera Puerto Rico, cualquiera. Pero la única nación que hace territorio con Haití es República Dominicana. Es la única nación donde tú puedes conseguir a los líderes haitianos, a los profesionales haitianos que han sido educados por nosotros y que están disponibles en el país y que se pueden reunir contigo en cualquier momento, y tú tienes la mejor logística, conocimiento logístico de todo el territorio, está aquí.
con el compromiso de ayudar, y yo puedo dar constancia, porque cuando se da el terremoto de Haití... No es eso lo que está haciendo ahora mismo el CARICOM, que ha juntado a todos los líderes haitianos, o una buena parte. Pero está allá. Que yo creo que es una posición inteligente del presidente de la República en este momento, porque si él permite, por ejemplo, que Ariel Henry hubiese aterrizado aquí, los gastos del país y el riesgo del país para preservar la vida de Ariel Henry eran incalculables. Incalculables. Ni el FBI ni nadie lo podía garantizar. Y si le pasaba algo a ese primer ministro haitiano aquí, nosotros íbamos a ser los responsables. Yo creo que por el bien de Ariel Henry y del país, fue prudente la idea de que él se estableciera en Puerto Rico, no aquí. Pero eso no quita. O sea, tú tienes especialistas en derecho, especialistas en política, especialistas médicos, especialistas ingenieros, especialistas en turismo, especialistas en logística, con todo el dinero del mundo disponible. O sea, todas las grandes riquezas haitianas que antes se establecían y vivían en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica o en Francia, después del terremoto viven aquí. Ellos aprendieron las ventajas de tener sus familias aquí, estudiando en las principales universidades dominicanas. Si usted fuera presidente de la República Dominicana, ¿cuáles serían las 3 medidas que usted tomaría para ayudar a que Haití mejore su situación? Mira, lo primero yo creo que es, en lugar de decir y criticar y decir que yo no hago eso. Arquitecto, eso mismo que le está pidiendo el doctor Castillo, incluya la función ideal que debíamos tener, no solamente frente a Haití, sino como Cruz Roja Dominicana. Si el poder político le otorga a la Cruz Roja lo que realmente debería de hacerlo. También, ¿qué cosas, es decir, lo que van a contestar sobre Haití, pero qué cosas localmente nosotros debemos, porque a lo mejor estamos pensando en Haití, pero tenemos muchas materias pendientes que resolver aquí? Mira, la solución de los problemas pendientes de aquí pueden ir concomitantemente con los de Haití. Con lo de Haití. O sea, yo creo que hay que vender la idea en el mundo que nosotros no podemos costear la situación de Haití, pero que estamos disponibles para apoyar y buscar la solución. Que hay que sentarse a buscar la solución. Solamente en que nosotros pongamos el espacio logístico disponible, eso es más del 50%. Y te pongo un ejemplo, hay que resolver la seguridad. Un tema, una reunión de líderes de seguridad de todo el continente o del mundo discutiendo el tema de seguridad aquí en el territorio dominicano, no como un tema represivo, sino como un tema de garantizar la seguridad en Haití. Que garantizar la seguridad en Haití es reforzar la seguridad nuestra. O sea, la seguridad no es la frontera. Si en esa frontera tú me puedes poner todos los guardias dominicanos y pasa una tragedia en Haití, 10 millones de gente caminando para acá en muletas, no hay forma de tú pararlo. No es con el plan Gaviones que tiene el Ministerio de Defensa que se para es con el progreso y el bienestar. Primer lugar es eso. Segundo, nosotros no tenemos que pagar para eso. Nosotros damos las facilidades y yo te aseguro que haciendo unas alianzas, promoviendo unas alianzas estratégicas de ciudades pares, sino triples. O sea, una ciudad dominicana con una ciudad haitiana y una ciudad del primer mundo. Digamos que tú me tomes a Pedernales, a Anzapitre, que está al frente, y a Montreal, que quiere apoyar eso. Y esas 3 ciudades estudian el problema de seguridad, salud, los principales problemas, y te aseguro que en menos de un año están resueltos ahí. Y eso lo hago con 20 puntos estratégicos que hay en la frontera. Una ciudad dominicana, una ciudad haitiana y una ciudad de cooperación internacional en el marco de la seguridad que puedan poner en Haití. Tú vas a garantizar seguridad, salud y desarrollo en toda la frontera haitiana, pero al mismo tiempo la vas a garantizar del lado dominicano. Porque quien tiene la capacidad logística de suplir lo que hace falta para los haitianos y para los extranjeros del lado haitiano es Dominicana. La vía más rápida para que esa ayuda internacional llegue es vía dominicana. El tema de salud que afecta a las embarazadas haitianas en la frontera,
son los mismos que afectan a las dominicanas en la frontera. En un momento determinado, yo como director general implementé un programa que resolvió ese tema. Hubo un cooperante internacional que dijo, vamos a abordarlo. Y yo contraté médicos graduados en Cuba que tenían experiencia en Haití, médicos dominicanos que hablaban creol, para apoyar el tema de la salud materno-infantil en la frontera haitiana y dominicana. La prioridad era la haitiana porque era donde era más difícil. Una mujer embarazada en Haití, comienza a moverse cuando comienzan los dolores, pero para ella llegar a un sitio donde puede conseguir un motor, que es el transporte más seguro, pasan 2 días caminando. Cuando esa mujer llega y se monta en un motor, es para parir casi. Cuando ese motorista llega a la frontera en 15 minutos, que hay un guardia que le dijeron que no puede pasar. ¿Qué tú crees que hace el guardia cuando esa mujer llega pariendo en un motor? Que se le va a morir ahí. Deja pasar. Entonces esa mujer llega en una situación crítica al hospital de Villa Piña o de Jimaní o de Pedernales y los costos son enormes. Sin embargo, en el marco del programa, nosotros hicimos que los médicos dominicanos o cubanos que habíamos contratado visitaran con el apoyo de la Cruz Roja Haitiana todas las mujeres embarazadas en la frontera, de las Caobas o de Hincha, pero también de Pedro Santana y de Bánica, o sea, de toda la frontera. La mayor cantidad de problemas lo teníamos allá, pero el tema de los chequeos médicos previos, de los suministros de medicamentos, seguridad alimentaria, de la preparación, eso evitaba que hubiera el 80% de las emergencias que se presentan. Resulta que en el marco de eso, nosotros entonces coordinamos, si había un parto de riesgo, 1 de 500, coordinábamos previamente con el hospital correspondiente dominicano y el médico para atender a esa paciente que se traía ya con todos sus chequeos previos, daba su a luz o con una cesárea y a los 2 días estaba de vuelta. ¿Y eso con la anuencia del gobierno dominicano? Con la colaboración, porque nosotros estábamos colaborando. Hay un viceministro de Salud Pública, recuerdo en ese momento el doctor Chifino era el viceministro de Salud Pública, que trabajaba con nosotros y veíamos cuál era la problemática del país. Y en el plan nuestro era prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin ningún tipo de discriminación en nuestro país y colaborar con Haití como un mecanismo de apoyar las soluciones nuestras. Porque el problema de nosotros con Haití no está en la frontera, está en el país. Tú tienes que el hoyo de Friusa, hay mayor cantidad de haitianos vulnerables. A 5 minutos los principales hoteles están trabajando ahí, pero ese hotel en su desarrollo no previó las condiciones adecuadas de salud e higiene ni para haitianos ni para dominicanos. Porque el desarrollo que no planifica el bienestar de la gente pasa eso. Sin embargo, en la frontera, todo bien. Yo oigo a la gente protestando en televisión diciendo que se está acabando el mundo. Sin embargo, tú la gente en Dajabón no hay problema. Ni en Elias Piña hay problema, ni en Bánica hay problema, ni en Pedro Santana hay problema, porque las comunidades colaboran y funcionan. Igual pasa, óyeme, en Foz de Iguazú y en Ciudad del Este, entre Paraguay y Brasil. O sea, en cualquier parte del mundo es la colaboración de las comunidades. Arquitecto, ¿cómo se financia la Cruz Roja? Mira, la Cruz Roja es un organismo fundamentalmente voluntario. Son voluntarios los que funcionan. En múltiples ocasiones yo recuerdo haber venido como director de la Cruz Roja Dominicana. Sí, pero los voluntarios producen gastos. Pero también los voluntarios garantizan apoyo. Hay gente, yo recuerdo que la Cruz Roja fue el principal soporte para la asistencia dominicana en Haití, en el terremoto del 2010. Y hoy día... Déjame decirte un ejemplo. Y yo recuerdo que yo le pedí al presidente Fernández en esa época, a través de una persona a la que le dije, oye, los dominicanos no pueden llegar de último a Haití. Y se inició una operación y yo volé a Haití temprano y vi la magnitud y regresé. Si no ayudamos a Haití,
preparémonos porque hay 5 millones de haitianos que estarán en la frontera sin forma de pararlos. Y le pedí la autorización para traer a recibir toda la ayuda del mundo, que venían aviones aquí para llevarlo a Haití. Y yo recibí esa autorización para recibirlos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, por una razón sencilla. Si un avión de eso se aterrizaba en las Américas y esa mercancía se apiaba en el parqueo de las Américas, ese aeropuerto estaba inutilizado por una semana. Eso había que del avión montarlo en camiones y de camiones mandarlo para Haití. Y nosotros montamos, y tú sabes cómo nosotros no teníamos camiones. Yo hablé a Marrancini, que había tenido una experiencia gratificante con él, apoyándonos en la respuesta de las inundaciones del 2008 aquí en el país, que me convocara a una reunión del CONEP. Y en media hora yo estaba reunido con todos los directivos del CONEP en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Y cuando todo el mundo estaba con su cheque en la mano para ayudar, yo lo que necesito son sus flotas. Tu mundo. Y los empresarios dominicanos aportaron sus flotas por 6 meses. Más de 200 camiones con contenedores de 45 pies, 50 en el aeropuerto, recibiendo un avión, 50 en el parqueo del aeropuerto, 50 en el parqueo de Cruz Roja y 50 en un parqueo de ellos en Jaina. Se inició un tren logístico que hizo posible que todos los aviones que venían con ayuda humanitaria del mundo aterrizaran aquí. Con Cruz Roja ocurre lo que pasa con algunas agencias de ONU y otros organismos internacionales, en donde siempre hay rivalidades de las grandes potencias por tener incidencia ahí. Siempre hay intereses de poder potencia, pero es una institución que tiene un órgano colegiado de 25 miembros. No se puede decir que hay un gobierno por ahí que está manejando la cosa como... No, hay potencias que inciden, que controlan, porque son las potencias que más recursos mueven. Mientras nosotros, por ejemplo, los dominicanos, no estamos conscientes de la importancia que tiene ese organismo como un canal para resolver cosas. Porque cuando tú pones dinero o tú pones recursos en otra institución, tú tienes que pagar a los empleados, pagar el personal. En Cruz Roja, tú le das una bota y esa bota trabajan sola. Sí. Tú le pones un vehículo y ese vehículo corre solo, porque es un vehículo que colabora con muchas otras instituciones. Entonces, eso no se ve. Sin embargo, yo fui miembro de la Junta de Gobierno y a pesar de que es una institución proactiva, que no habla de rescatar ya, habla de garantizar la vida saludable, habla de garantizar el desarrollo sostenible, porque esa es la mejor forma de tú reducir la ocurrencia de eventos. Siempre hay países que reciben mucho dinero de sus gobiernos, porque sus gobiernos siempre están metidos en lío y tienen víctimas. Entonces el país aporta recursos para que la Cruz esté en condiciones de movilizarse a donde hayan conflictos para garantizar, entre otros afectados, a sus propios afectados. Con la confianza de la comunidad internacional. Seguro, pero eso se discute porque son 25 países que están ahí y donde la mayoría, hubo momentos en que, aunque los líderes del mundo querían una dirección, nosotros los países menos fuertes fuimos capaces de imponer otros gobiernos en la Cruz Roja. Pero ese gobierno no es un gobierno que la persona puede hacer lo que quiera. Hay planes estratégicos establecidos cada 10 años, revisiones de medio término a 5 años. Hay objetivos establecidos claramente. Entonces tú puedes tener el gobierno, pero tienes que sujetarte a esa institucionalidad, que es algo a lo que nosotros debemos seguir en el país. Nuestra Constitución dice que somos un país que debe garantizar una serie de derechos y de bienestar a la gente, la vida saludable a la gente, derecho a un techo seguro, derecho a garantizar su máximo desarrollo, pero cuando el incumbente va a tomar decisiones, no siempre respeta eso. O sea, es una tarea pendiente. Yo creo que vamos avanzando mucho. El fortalecimiento del país ha ido avanzando. Va, en mi opinión, en muy buen camino. Pero es necesario que todos nosotros entendamos que no siempre las cosas son la amenaza como se pintan, sino a veces son grandes oportunidades. Mi opinión personal, creo que Haití es una amenaza, porque es una amenaza si no se hace lo correcto, pero también es una gran oportunidad para que la República Dominicana se gradúe sin poner en peligro nuestras instituciones, nuestros derechos, nuestra Constitución y el potencial que tenemos.
Hay un tema de la Cruz Roja Dominicana que uno se pregunta cómo manejan tantos volúmenes, y es el asunto de que es la institución donde todo el mundo inmediatamente va cuando necesita una donación de sangre. Entonces, aquí tenemos también una institución que está entrando en operación, que es el Hemocentro Nacional, pero como quiera la Cruz Roja es el referente principal a la hora de buscar sangre. ¿Cómo marcha ese asunto hoy en día en cuanto a la sangre y el papel de la Cruz Roja en este? Mira, la Cruz Roja indiscutiblemente es el referente nacional en temas de sangre. Quizás el dominicano que más bancos de sangre en el mundo ha visitado he sido yo. O sea, yo en el momento de convertir a raíz de la experiencia de Haití, de impulsar el tema de que tuviéramos un hemocentro, no un banco de sangre, sino un hemocentro, me visité todos los países que procesan sangre y manejan, sí, y identifiqué el problema más grave está en el tema de la donación y de la garantía del servicio. El doctor Racine sabe que como médico, desde que él se graduó, si una gente necesita sangre, le indican una pinta de sangre. Esa pinta de sangre tiene 4 componentes o más componentes de sangre. La persona a la que le van a poner esa pinta, a lo mejor necesita un solo componente. Pero en nuestras universidades hemos preparado a los médicos para indicar pintas de sangre, no componentes de sangre. Entonces, si nosotros logramos articular el programa de donación voluntaria, que sea seguro, que sea efectivo, con el programa de educación académica y el programa de la seguridad social, tú tienes eso resuelto. Sí, o sea, tú tienes gratis. Mira, la sangre, si tú me indicas una componente. Nosotros tenemos 5 minutos, quizás 7 más. Yo quiero pedirle un favor. Sí. En tiempo de paz, que no tenemos el problema de heridos de guerra, y espero que no lo tengamos. La sangre, acabamos de ver que el gobierno inauguró el hemocentro, la sangre y el transporte de pacientes que parcialmente la Cruz Roja colabora con el 911. Se podría lograr que esas dos cosas, es decir, sangre y transporte de enfermos, no importa que sea de la seguridad social, que sea de las clínicas privadas, que esas dos cosas la tenga la Cruz Roja Dominicana a nivel nacional, el control absoluto de esas dos cosas. Mira, la persona... ¿O es imposible? Es posible, yo creo, pero la persona que más ayudó a que ese proceso funcionara, porque cuando se instaló el 911... ¿Quién fue? Fui yo. Yo me fui al Congreso con la Comisión de Justicia que trabajaba el tema. Luego le hice una sugerencia de cómo implementarlo. Y en la principal oposiciones fueron en el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud, lo que ve eso lo tengo que manejar yo. Seguro. Y a mí me dice el ministro Montalvo, con quien trabajé muy de cerca en la implementación del 911, sí. Le dice, pero que la Cruz Roja lo que va a apoyar. Nosotros logramos conseguir un sistema de suministro de ambulancias con la Federación Internacional, que fue la que permitió fidelizar el tema. ¿Y Cruz Roja se la tiene alquilada al 911? Cruz Roja se la alquila a la Federación. Cuando usted me compra una ambulancia, déjeme decirle, cuando usted compra una ambulancia que son $100,000, esa ambulancia a los 5 años tiene que sacarla de circulación. Y si la chocan, tiene que sacarla de circulación. O sea, usted no es negocio comprar una ambulancia. Si usted puede tener un leasing que le cueste $1,000, el leasing de la ambulancia, usted lo que va a pagar son $60,000 en vez de $100,000. Pero en esos $60,000, si le chocan la ambulancia, usted le reponen una nueva. Si la ambulancia antes de los 5 años recorre los 150,000 kilómetros, usted tiene una nueva. O sea, la Cruz Roja, que no tenía recursos, porque yo estaba en la Junta de Gobierno, logré gestionar las ambulancias y con esas ambulancias se inició el proceso. Pero el problema no está ahora en las ambulancias ahí, está en que si el Estado entiende que el 911 es un sitio para darle empleo a la gente, se embromó la cosa. Porque eso tiene que ver gente con expertise y conocimiento. Y le voy a poner un caso.
Yo vivo retirado en el campo, en una casa que tengo cerca de la playa de Najayo, en Carlos Pinto. Y ahí se inició un incendio, hace 2 días, a las 10 de la noche. Alguien prendió un fuego a unas basuras de vegetales que yo preservo para enterrar en la playa y luego eso ayudar a la reforestación, no quemo. Y eso estuvo a punto de quemar toda la propiedad. Cuando a mí me despierta el sereno, que yo veo el tema, yo inmediatamente llamo al 911. La muchacha duró 5 minutos preguntándome cualquier cantidad de disparate. Cuando yo le digo, óigame, es un incendio, no hay atrapados ni eso, pero si usted no me manda a los bomberos ahora, que llegan en 10 minutos, puede haber una tragedia. Tuve yo que casi insultar a la muchacha, cerrar el teléfono y llamar al alcalde de Nigua, que era el que tenía ahí, porque la ambulancia de Palenque podía llevar en 10 minutos. La ambulancia, los bomberos, la ambulancia llegó y el policía llegó. Y ellos estuvieron llamando y no hubo forma de conseguir la respuesta. Los bomberos llegaron a 1 hora después, que pudimos resolver el tema, porque nosotros pudimos romper la barrera del fuego, las 2 personas que estamos ahí. Sí. Entonces, hasta que no se entienda que en el 911 tiene... A propósito, lo quemaron. No. El tema es que el bombero, quien debe tomar tema de incendio, es un bombero que sabe el bombero, que si usted apaga un incendio en los primeros 2 minutos, 3 minutos, no hay incendio. Pero si usted lo deja desarrollar, hay peligro. Es el tipo de la Cruz Roja o el paramédico el que debe atender el tema de las llamadas de emergencias, de accidente. O sea, cada especialista, porque así está concebido. Bien. Pero si yo tengo gente trabajando ahí, que yo lo que quiero es darle un empleo, y que le doy, y que no sabe, quien le está dando el criterio no sabe, porque no se da cuenta que el compromiso del desarrollo del 911 es prevenir. ¿Quién está dirigiendo la Cruz Roja? ¿Un consejo? Siempre hay una Asamblea Nacional que elige un consejo. Sí, y pero ese consejo es operativo. Funciona. El consejo, el presidente de la Cruz Roja. Mira, arquitecto, usted no es conflictivo. ¿Usted está de acuerdo con eso que está pasando en Cruz Roja ahora mismo? ¿O cree que debe ser sujeto a modificación? No, yo creo que todo siempre puede mejorarse. Si el organismo, en lugar de ser reactivo, es proactivo, pues tenemos mejores resultados. Pero eso no es un tema de la Cruz Roja, es un tema del COE, es un tema de la defensa de civil. Cruz Roja que nosotros queremos aprovechar. Pero yo creo que todo, porque ya eligieron la sustituta de doña Ligia. Sí, se eligió una asamblea. Es? El doctor Miguel Sanz. ¿El doctor? Miguel Sanz, que trabajó... el mismo de Hemocentro. No, el doctor Miguel Sanz es el presidente del consejo y el director del Hemocentro es un médico hematólogo de buena calidad. Pero tienen un apellido como chino los dos, Sanz. Pedro Sin. Pedro Sin y Miguel Sanz. Sin en el Hemocentro, pero el Hemocentro no es un tema de edificio ni del médico, es un tema de la cultura. Nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que hacer la inversión en la comunidad. Doctor, mire, ¿usted sabe por qué yo acepté volver como presidente de la Cruz en San Cristóbal? Con el compromiso de hacer un ejercicio ahí, de tener sangre segura y gratis para la población. Nosotros queremos no retomar, porque usted dice que lo tiene, pero la Cruz Roja es una institución que merece tener más incidencia en la vida de este país. Le conviene y nosotros queremos proponerle para despedirnos que usted, el doctor Dalbert Polanco y Andrés Terrero Alcántara, nos pongamos de acuerdo y hagamos una serie de sugerencias sin interés, porque son personas que no están buscando nada en lo personal, lo que quieren es que la cosa funcione. Prométanos que podemos discutir, proponer cosas en forma conjunta ustedes 3. Pero mucha gente se puede sumar. Yo creo que pues yo estoy abierto. Yo hago un programa de televisión para proponer cosas. Sí, yo lo sé, pero... Usted me vio. Yo entiendo que lo importante es, desde la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad del país. Bien. Arquitecto, gracias.